Hola, bienvenidos de nuevo a este programa Parlamento, un programa armado fundamentalmente para hablar de leyes y de proyectos. Y la verdad es que no hay gestión que valga si no hay recursos económicos encima de la mesa. Para eso hoy estamos con Fernando Romero, secretario de Finanzas, de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por la invitación. En realidad creo que te he fallado un poco, pero ya me dio un espacio para charlar aquí, que es una casa y entre amigos, y estoy seguro que va a ser una conversación muy amena. Con seguridad nos llevamos hablando mucho tiempo, pero ahora responsabilidades nuevas. ¿Cómo has encontrado la gobernación? Esa es la primera pregunta. Bueno, para ser franco y directo, peor de lo que creía. La situación yo la puedo catalogar como crónica. Está en una situación crítica, en terapia intensiva, y creo que es una situación que amerita grandes decisiones y acciones y sacrificios, donde evidentemente vamos a seguir protegiendo a los grupos vulnerables y tratar de mantener todo el esquema productivo en la manera posible. Pero es una situación bastante complicada porque, bueno, los números son sencillos, ¿no? Recibimos cerca de 25 millones de bolivianos entre regalías hidrocarburíferas e IDH por mes. Pero tenemos compromisos de 800 millones de bolivianos, todavía casi una década por pagar a la banca privada y pública. De hecho, tenemos un compromiso muy importante en el mes de julio de casi 17 millones de bolivianos. Por eso estamos urgidos en viajar a La Paz para renegociar una especie de diferimiento, lo llamemos así, con el FNDR, que es nuestro principal acreedor, pero no hay las condiciones para hacerlo, ¿no? Y además tenemos procesos contenciosos y la gente tiene que entender que son los procesos que se ha perdido con empresas constructoras que han resuelto los contratos con la gobernación, donde yo diría extrañamente la mayoría se ha perdido y se está cancelando, y eso pues cuando ya hay sentencias judiciales no hay vuelta que dar, y más o menos tenemos 200 millones de bolivianos. Entonces la deuda que tiene, sin contar la flotante y otros pasivos, entre esos dos aspectos que te acabo de mencionar, son más de 1.000 millones de bolivianos. Es un gran reto y tenemos que hacer una reingeniería presupuestaria y financiera. Lo estamos trabajando. Tenemos que un poco estabilizar las cosas. Tenemos que coordinar también con las demandas y requerimientos de diferentes sectores, desde el hospital, tema de los campesinos, sectores productivos, las subgobernaciones, que hay un común denominador. Todos están mal, pero todos quieren dinero. Entonces, ¿qué es lo que tienen las crisis? Sí, Vamos sí. por partes. El tema de la deuda en el informe final del gobernador, no sé si me vas a decir si era fiable o no, hablaba de 944 millones, el que dejó Montes. Es verdad que quedaban algunas cosas del SEDES y tal por consolidar. ¿Es así? ¿Sobre los 900 o hay sorpresas? Bueno, ¿Han encontrado sorpresas? ya se ha pagado. Además, al Banco Visa y al Banco Unión se les paga mensualmente, entonces la deuda ha minorado. Lo último que se puede contabilizar son 800 millones de bolivianos en pasivos solamente con la banca privada, llámese Banco Unión, Banco Visa y el FNR principalmente, ¿no? Entonces, ahí no es que no haya dicho una información tan certera, pero se ha olvidado decir los procesos contenciosos que se han generado en las 3 últimas gestiones. Y hay procesos que vienen de hace más de 10 años, desde la época de Adrián Oliva, que no se han logrado concretar los proyectos, y eso es lo malo. Hay elefantes blancos, hay elefantes a medias que lastimosamente tenemos que pagar daños y perjuicios, pero ni siquiera son obras concluidas, están ahí botadas en diferentes provincias que lastimosamente se ha gastado, no se ha invertido. Van a ser, yo diría, un recordatorio de las cosas malas que se hicieron, pero son procesos que están a la vuelta de la esquina y suman más o menos 200 millones de bolivianos. Entonces, tienes que lidiar con eso porque cualquier rato te tocan la puerta, te muestran el papel, mire, yo aquí tengo ya resolución del juez y quiero que me paguen. Y ahí no hay vuelta que dar, tienes que pagar si no te congelan las cuentas. Entonces, una situación bastante compleja. Hay muchas cosas que tenemos que mostrar a la población, lo tenemos que hacer en este primer mes de gestión, pero hemos decidido, porque al final hay muchos temas urgentes y más prioritarios, y creo que nos han puesto aquí no solo para
dar un diagnóstico que ya lo conocemos y todos lo saben, que es una situación crítica, lo vamos a hacer, pero también queremos presentar, espero en este mes, en función también a lo que logremos concretar con la Asamblea, con la conciliación de cuentas con los municipios, que es otra historia, y también con el Gobierno Nacional, un plan estratégico de salvataje, ¿no? Y es eso, ¿no? Hay que salvar de que realmente profundice más la crisis y que entre en una situación mucho más crítica la gobernación. Con los bancos son 800 millones, la mayor parte es con el FNDR. 80%. 80%. Del Visa y el Unión, ¿cuánto queda por pagar y en qué tasas se está cobrando? Así de 6%. Son tasas que por suerte no han sido actualizadas, son plazos de 5 a 10 años y más o menos estamos pagando al Visa 700.000 bolivianos y al Unión 900.000. Entonces más de 1 millón se paga mensualmente a ambos bancos. Imagínate, para alguien que recibe 25 millones y además da y descontar solamente en sueldos y salarios 8 millones, no te queda mucho dinero, ¿no? El FNDR es más y entiendo que será un mayor plazo, o sea, ¿hay posibilidades de renegociar ahí? Sí, por eso queremos renegociar. Hay que ver también el espectro de este nuevo decreto de diferimiento de créditos. No sé si ahí estará incluido las entidades públicas, pero también depende mucho de voluntad política, ¿no? Porque nosotros estamos pasando, y eso se puede demostrar fácilmente, una situación muy delicada financieramente hablando, donde tu flujo es literalmente lo que alimenta tus gastos mensuales, porque hay que decir a la población que seguimos trabajando con un presupuesto general del Estado 2025, con el de Arce Catacora, porque el de el señor Rodrigo Paz ni se ha tocado, menos aprobado, solo Dios sabe desde cuándo se implementará, entonces eso también limita tu campo de acción financiero, un reformulado o algo así, pero en ese sentido creo que dinero que entra, dinero que se gasta, literalmente. Ya me has dicho que entran 25 millones de bolivianos más o menos, ¿están entrando Sí, no? sí. Lo bueno, dentro de lo malo, es de que ahora están dando antes de fin de mes, ahora lo están dando cada 15, eso te da un poco más de holgura, pero no es que te hayan aumentado el monto, ¿no? Es la misma cantidad, pero todos sabemos de que están en función a la producción hidrocarburífera, la cual está en declinación. Entonces, la tendencia, por ejemplo, en IDH, hace 10 años recibíamos 100 millones de bolivianos, solo de IDH. Ahora recibimos entre 2 a 2,5 millones. Entonces es una caída catastrófica y pues eso también limita porque no es que llegue al 100% el IDH, ¿no? Nos hacen un descuento del 12% de manera previa para esos fondos de exploración hidrocarburífera que nunca se halló nada y eso también es una pelea que creo que debe ser de todos los gobiernos departamentales para que no haya esa retención. Y de ese IDH también hay diferentes descuentos que van a financiar diferentes programas y proyectos que son y deberían ser de competencia nacional, pero son asumidos hasta la fecha por el gobierno departamental. ¿La subida de precios del combustible a nivel nacional nos ha beneficiado en algo? A nivel internacional, ¿no? Sobre todo la subida con la guerra. Sí, algo ha ayudado, ¿no? Lo malo es que producimos poco, ¿no? Sería hermoso, ¿no? Producir grandes cantidades y eso, pues, hubiese hecho de que tengamos unos ingresos más importantes, ¿no? Ha ayudado algo, ¿no? Pero hay que recordar que tenemos una crisis estructural y por dos factores principales, ¿no? La gran dependencia que tiene, en ese caso, la gobernación de las transferencias gubernamentales en forma de renta petrolera, casi un 85%, es decir, de cada 100 bolivianos que nos llega, 85 son de renta petrolera. Ingresos propios, poco y nada. Pero también este problema estructural es por la mala administración financiera que se tuvo en las anteriores gestiones, que se ha gastado sin pensar que había un mañana, literalmente, ¿no? Entonces, nosotros estamos pagando la factura de la boda, del 15 años, donde otros, digamos, que han derrochado y han disfrutado el banquete, pero nosotros ahora tenemos que hacernos cargo de la cuenta muy pesada. Y bueno, pues tenemos que administrar un escenario bastante complejo que no solo se queda con los problemas locales, sino que también con lo que se viene arrastrando con el gran problema que viene viviendo actualmente Bolivia. Hay dos papas calientes específicas en la gobernación. Uno es el SEDECA, que Montes lo ha intentado cerrar varias veces y ha sido imposible. Y otro también es el SEDES y algunos pagos pendientes y reclamos que hay de los trabajadores. ¿Cuál es el plan en ambos casos?
Bueno, algo que sí te puedo hacer, Jesús, de que no podemos continuar con el mismo modelo de administración y gestión pública y financiera, ¿no? Porque si nos vamos a dedicar a solo estirar la mano y a pagar solo sin salarios y deudas, la gobernación se va a cerrar en un año, ¿no? Entonces, no es la idea. Tenemos que gestionar riesgos, deudas y también diferentes compromisos, ¿no?, con el sector público y privado. Yo lo denomino un gran pacto fiscal. Eso es algo propio de la gobernación, un gran pacto fiscal interno y externo. Interno, tienes que conciliar cuentas y ver varios temas con la asamblea, entre lo político y lo financiero, con el tema del 1% de los gobiernos municipales, porque hay cuentas, proyectos en los cuales a veces se ha desembolsado de más, también de menos. Hay que hacer un análisis un poco más estricto, y también pues con las empresas constructoras que están demandando sus beneficios, pagos y demás, que vienen arrastrándose en procesos, algunos de más de una década. Luego con el gobierno, que es un actor clave, ¿no?, para quitarnos las competencias, para que no nos hagan los descuentos y para que se hagan cargo pues de lo que son sus responsabilidades. Nosotros, yo creo que se tiene que acabar la idea de la mamá Estado, ¿no? En su momento la gobernación tenía los recursos para solventar diferentes gastos, pero ahora tiene un presupuesto en teoría cerca de los 400 millones de bolivianos, pero vamos a recibir entre un 40 45% menos, y eso es un presupuesto, solamente es un papel, ¿no? Porque la liquidez es lo que manda, ¿no? Y nosotros en ese momento estamos trabajando con lo que nos entra, ¿no? No con el presupuesto, que además, reitero, sigue siendo de la anterior gestión. En ese sentido, creo que, has dicho, son dos papas calientes. De hecho, ya nos hemos reunido con el SEDECA, con las subgobernaciones, para relanzar un SEDECA diferente. No podemos erogar solo soles y salarios para que la gente esté ahí sin producir algo. Entiendo que ha habido temas políticos y diferencias hasta personales, y eso no nos sirve a nadie, ¿no? Y creo que hay predisposición por parte de SEDECA y de sus trabajadores a trabajar, a dejar a un lado ciertas demandas, ¿no? Porque al final, ¿de qué te sirve pedir algo a alguien que no tiene dinero, y menos entrar en procesos que desgastan a ambas instituciones? Aparte, SEDECA es parte de la gobernación, ¿no? No es un externo, es un hermano que ha estado peleado, y ahora pues estamos buscando mecanismos donde el SEDECA comienza a trabajar, evidentemente con los recursos que se tengan disponibles, en coordinación pues con las subgobernaciones, y vamos a procurar apalancar con recursos externos para que en ese sentido pues se puedan hacer temas productivos, temas de mejoramiento de caminos, asistencia técnica y otros que son necesarios para el sector campesino, ¿no? El otro que me decía es el CEDES, ¿no? Que es otro tema bastante complejo. Hay el bono de vacunación, ¿no? Que eso están exigiendo, pero también ya hubo los acercamientos correspondientes, donde claramente nosotros indicamos que no es que no tengamos voluntad, lo que no tenemos es dinero, ¿no? Y además esto debería ser de plena competencia del gobierno nacional. Entonces vamos a hacer las sesiones para ver el tema de recursos y ver cómo se puede zanjar esta situación. Además es un tema bastante complejo, lo que ha ocurrido el año pasado, y eso es cierto. Por ejemplo, Montes no ha presupuestado actualmente el pago del bono de vacunación, ¿no? No lo hizo. Y además el año pasado tampoco ha pagado, y ellos han tenido que recurrir a que se haga un débito automático, ¿no? Entonces, no se quiere llegar a extremos, ¿no? Se está negociando, y se tiene que entender que recién estamos un mes de gestión, estamos buscando una serie de alternativas, pero no vamos a cometer el error de tomar decisiones sin que tengan un fundamento técnico y legal, y sobre todo estamos tratando de construir las soluciones, y esa es otra visión, con los mismos actores o beneficiarios, ¿no? Para que en esto, entre todos, veamos alternativas, porque la idea no es exprimir lo poco que tiene la gobernación, sino que lo que entre lo sepamos distribuir equitativamente, para que en ese caso las competencias y obligaciones que son prioritarias, como por ejemplo salud, no se vean descuidadas. Son 400 millones de bolivianos presupuestados, y para el Chaco son otros tantos. Sí, ellos tienen su presupuesto, son 400. porque es una región autónoma, ellos manejan sus recursos, aunque de cierta manera todavía hay transferencias del gobierno departamental hacia el Chaco, lo cual eso también se tiene que conciliar, porque si no, no tiene sentido que sean autónomos mientras nosotros les sigamos dando recursos, ¿no? Claro. Yo te diría que ese es un proceso, Jesús. Mira, este año va a ser evitar que entre en quiebra la gobernación, porque es una situación delicada.
Entonces, estamos tratando de sanear lo que se pueda y estabilizar la economía y las finanzas de la gobernación. Nos va a tomar por lo menos 1 o 2 gestiones más, pero de verdad, ¿no? Y hay que hacer cambios estructurales. Es algo que te va a costar porque la gente está mecanizada a pedir dinero, a demandar y a haber hecho gastos que no eran necesarios. Ahora vamos a programar, planificar, supervisar y controlar cada centavo porque tenemos que ser muy meticulosos en ese tema, por lo que no queremos descuidar nuestras obligaciones con ningún sector, pero hay también compromisos que nos están cayendo como una especie de avalancha y que tenemos que también prever, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente y los sectores tienen que entender. Reitero, no es falta de voluntad, sino falta de recursos, pero que nos den cierto espacio y respiro, ¿no? Para que podamos gestionar y administrar la deuda y también buscar apalancamiento y gestionar también recursos dentro y fuera del país. Son 400 millones de bolivianos, 85% de la renta de IDH que tiende a bajar. ¿Cómo se aumentan ingresos propios, ¿no? Escuché el otro día en la conciliación, en la reunión que presentaron la unidad de gobernadores, se hablaban de varios temas, incluso pedir la gestión de algunos impuestos, de abrir el BIFE, en fin. La pregunta es, ¿cómo aumentamos ingresos de la gobernación? Es muy difícil. Hay que apoyarse en lo que es la autonomía, ¿no? En tema de impuestos. La idea no es subir impuestos, ¿no? Ni nada por el estilo, porque la gente no está dispuesta a pagar más impuestos, pero hay algunos impuestos que se tienen que gestionar en el caso que aplicaría a un grupo muy, pero muy reducido de la población, ¿no? Que va a ser analizado, no es algo que se vaya a aplicar inmediatamente, porque en ese caso estamos pensando en todo sentido, es como las subgobernaciones también pueden ser autosostenibles. Tienen un pool de maquinaria y equipos que están ahí parados, que necesitan un poco de inversión en cuanto a repuestos, mantenimiento, y que actualmente están brindando servicios parciales en el mejoramiento de caminos, en el tema agroproductivo. Entonces hay cosechadoras y hay un sinfín de máquinas y vehículos también que pueden brindar un servicio y generar ingresos. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Esto no es un poco competencia desleal, digamos, brindar servicios con dinero público, digamos, ¿no? O sea, no lo veo. Compitiendo con otras empresas, digamos que... No, porque en realidad en esas provincias no hay empresas que se dedican... No, la idea es competir, ¿no? Yeah. Y en todo caso, si se daría una competencia, pues se tiene que dar. Es peor que nosotros fijemos un monopolio o un reglamento que solamente la gobernación puede brindar esos servicios. Tenemos la facultad legal para hacerlo, para generar ingresos, pero no es para lucrar, ¿no? Es decir, no es que queremos sostener una competencia de mercado, sino que los programas o proyectos que nosotros implementemos se autofinancien con los mismos servicios que vendamos, ¿no? Entonces, la idea es generar recursos, ¿no? No por fines competitivos o hacer una competencia desleal, que no se lo va a hacer, sino para generar un apalancamiento propio, ¿no? Porque a corto plazo va a ser difícil generar otros recursos o otros ingresos, pero eso se está analizando en función a los proyectos que se vayan a presentar, ¿no? Por el momento, el tema fiscal va a ser reducir los gastos, ¿no? En la máxima posibilidad. Por eso se está solicitando a todas las unidades descentralizadas, también a las gobernaciones y direcciones administrativas, que presenten un programa de gastos, ¿no? De julio a diciembre, para que se planifique. Antes no se lo hacía. Y de hecho te podría decir de que había 2 o 3 personas que manejaban todas las finanzas de la gobernación, por donde pasaban desde un papel hasta la adquisición de un equipo grande. Entonces, eso no puede darse porque, uno, no se están cumpliendo las normas, y otro que también creo que ahí sí que hay que ser abierto para que exista una competitividad, ¿no? Que me vengan varios oferentes y me digan el servicio o el producto que me pueden dar a menor precio, ¿no? Entonces, vamos a ser totalmente transparentes, eso sí te lo puedo asegurar. Estamos incluyendo gente muy profesional que viene del ámbito privado, sin cola política, para que realmente sea transparente y sea una buena señal, ¿no? Es un mes complicado. Hemos pasado, digamos, una primera prueba. Este mes ha sido muy difícil. De hecho, ni bien ingresé, me tocó la puerta una empresa de esos procesos contenciosos, quien quería congelar las cuentas, y tuve que negociar. Eso no sale en la prensa, ¿no? Es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Igual ya hemos visitado los bancos para buscar un diferimiento, y estamos así viendo alternativas con alcaldías,
hemos hablado ya también con los del Prosol, hemos hablado también con los adultos mayores para ver dentro de nuestra realidad que ellos también deben ser conscientes que queremos seguir trabajando y apoyándolos, pero tal vez no como ellos quisieran. Vamos a ver alternativas. Por ejemplo, en el caso de Prosol, vamos a tratar de zanjar las deudas que se tienen de la gestión pasada, que son más o menos 18 millones bolivianos, pero también pensar en un nuevo modelo de Prosol, ¿no? Donde hay que depurar, no podemos dar un Prosol a quien no vive aquí, ni siembre ni una papa, ¿no? Pero también hay que ver de apoyarlos con mejoramiento de caminos, asistencia técnica. Estamos pensando en relanzar el plan de programa empleo urgente. Entonces, ver de cómo pensar. No te daremos dinero, pero te vamos a dar otras condiciones que pueden mejorar tu producción. Muy puntualmente llevamos 20. Algunas plantas industriales que hay en la gobernación, que son de la gobernación, el tema de las plantas de cítricos y algunas otras, llevamos años que no se soluciona. ¿No sería pertinente liquidarlas, digamos? Lo que sí te puedo decir, vamos a hacer una evaluación rigurosa, técnica, financiera y legal para ver qué se va a hacer. No te puedo dar una respuesta en ese momento porque sería irresponsable. Pero, por ejemplo, hay una planta que fabrica tubos de cemento, ¿no? Ajá. Entonces, ahí hay un mercado importante y estamos pensando en reactivarla, ¿no? Yeah. Para que, en ese caso, las industrias o las empresas que son de la gobernación se reactiven, ¿no? Y las que no, veremos cuál va a ser la alternativa, ¿no? Tampoco es la idea venderlo, porque son al final patrimonio de todos los tarijeños y hay que ver alternativas, ¿no? Pero, o sea, son años que no claro, se resuelve, ¿no? Sí, pero no se han resuelto porque no ha habido voluntad política y lo han dejado ahí votado. La idea no es que pasen otros 5 años y se deje, y te aseguro, Jesús, de que no van a hacer las cosas igual. Estamos asumiendo grandes retos, desde pequeños y otros más complicados, pero las cosas, te aseguro, una vez que finalicen los 5 años, te vas a dar cuenta de que, y esperamos así, que gran parte de los problemas van a ser resueltos. Uno de los temas que había en ese encuentro era precisamente pedir que se transfiera, digamos, la gestión de algunos de los impuestos, porque al final, si no recuperas, digamos, parte de ese impuesto que cobra el nivel nacional, pero que vos lo puedes hacer más eficiente, por ejemplo, ¿no? Hablamos de vivir del turismo, pero en realidad el turismo puede dar mucho trabajo, pero no genera ingresos a la gobernación como tal, ¿no? Sin embargo, si se aplica, si se permite, digamos, cobrar o de alguna forma el IVA y quedar una parte aquí directamente, en fin, esas cosas. ¿Es eso lo que se está planteando o qué es lo que se estaba planteando en ese aspecto concreto, ¿no? de plantear una reforma de gestión tributaria? Esto te lo digo en contraposición al 50-50, que no sé si ahora vos lo entiendes más o no, pero que no se entiende mucho de qué va. Bueno, el 50-50 es por el momento un eslogan, ¿no? Es la carátula o la tapa de un libro que no se conoce el contenido, ¿no? En todo caso, podríamos haber dedicado esos 40 días en debatir la construcción o el inicio de un 50-50, teniendo claramente también qué es lo que propone el gobierno, ¿no? Es un misterio prácticamente, pero algo que sí te puedo asegurar, que el 50-50, al menos como esperan muchos que te den el 50% del presupuesto o te den más ingresos este año, yo lo descarto porque no es inscrito en el presupuesto y técnica y financiera y legalmente no es viable, ¿no? Así de simple. Pero eso no quita de que se pueda iniciar ese proceso, ¿no? Nosotros igual estamos preparando como gobernación un documento, no un 50-50, porque he escuchado de otras autoridades nacionales que no es fácil y no es así, como que tienes 100 pesos, para ti 20, para mí 30, no, el 50-50 o el pacto fiscal es algo más estructural, multidimensional, que tiene que ver con competencias, parte normativa, legal, financiera, no es algo que es como una pizza, ¿no? Que se distribuye y así de simple se soluciona, ¿no? Es algo más profundo, ¿no? Pero sí, ya un poco más a corto plazo, creo que la solicitud de las gobernaciones es que las competencias que sean estrictamente del gobierno nacional se hagan cargo ellos, porque no pueden estar asumiendo, y además una gobernación, en el caso de Tarija, 11 municipios, es ya poco viable que se pueda satisfacer todas las demandas y requerimientos, ¿no? Se está estudiando, ¿no? El tema impositivo. En ese momento, si tú dices vamos a crear más impuestos o vamos a cobrar más impuestos, es algo que no suena bien, ¿no? Una época de crisis, ¿no? Pero hay impuestos que irían específicamente a sectores muy, pero muy reducidos y que en este momento no están pagando impuestos. Pero eso, reitero, no está todavía en esa gestión con la idea de implementarse,
porque hay otros temas más urgentes, ¿no?, que se tienen que atender. Además, lo que siempre se ha solicitado y es parte de ese paquete del pacto fiscal es la coparticipación tributaria, donde actualmente el 75% se lo lleva el gobierno central y el 25% alcaldías y universidades, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una buena idea, pero hay que construir, ¿no? ¿En qué nos basamos? En recaudación, población, extensión territorial, porque algunos pueden ganar y otros pueden perder. Yo creo que Tarija, por la gran desproporción que tienen habitantes, no sería muy beneficioso, y tampoco es que aquí recaudemos pues una montonera de plata, Claro. ¿no? No hay muchas empresas ni industrias y más bien ha crecido el sector informal, pero sin embargo estamos buscando alternativas, reitero. Es una fila de gente que te diría que está al menos en mi oficina para cobrar, para pedir. Entonces hay que ir priorizando, pero también aterrizando de que la situación es bastante complicada. Claro. Lo estamos asumiendo, es difícil, ¿no? Vamos un mes y esperemos que hasta final de gestión dejar un poco más saneado, cumplir con los compromisos. Eso sí, para que la gente se quede al menos de la tercera edad, vamos a tratar de cumplir en la medida posible lo que son las canastas, también con el tema del Prosol. Hay también obligaciones que se tienen que responder, pero espero que el tiempo nos dé. Pero yo te digo una cosa, Jesús, no todo es dinero o cifras. Aquí también hay que ver la voluntad política, ¿no? Si nos acompaña la Asamblea, si nos acompañan los gobiernos municipales y el gobierno departamental, llega a ser un acuerdo importante con el gobierno nacional, ese camino se va a allanar, ¿no? No es que se va a solucionar plenamente, pero se va a allanar. Pero si nos ponen trabas para leyes o normas o nos comienzan a cobrar de todo y de nada, cosas que son impagables porque no hay recursos, entonces ahí sí la situación se puede complicar. Pero yo tengo la esperanza que todos seamos sensatos y pragmáticos, pensando de que si es que la gobernación sale adelante, luego va a ayudar de manera importante a que el departamento salga de una crisis de más de 10 años. Siempre ha sido nuestro analista de cabecera más en el periódico. Te voy a preguntar por la situación nacional, cómo lo estás viendo y por dónde le ves salida. Mira, ese es un tema que no solamente es económico, ¿no, Jesús? Ya son 41 días con hoy. Más de 12 mil millones de dólares en pérdidas económicas que representan el 4% del Producto Interno Bruto. Cuando yo estimé eso me dijeron que estaba mal, pero luego el tiempo me dio la razón, porque también son las cifras que han arrojado otros entes privados e industriales del país, ¿no? Casi 1.000 millones solamente del sector exportador. Entonces la gente tiene que entender de que se ha roto las cadenas de producción y comercialización y que Tarija no es una isla, ¿no? El sector de vinos y cinganes no puede llevar sus productos a la ley central. El sector agrícola, papa, cebolla, tomate y otros, y eso no lo digo yo, lo dicen los mismos medios nacionales, no han podido llegar a los mercados de Santa Cruz y La Paz principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué haces con tus productos? O los botas, o los vendes barato, o buscas otros mercados, pero generas una pérdida importante porque ha habido desequilibrios importantes, reitero, en el mercado. A 15 bolivianos o 14 kilos de pollo en Santa Cruz y a 50, 60 pesos en La Paz. Entonces, una situación bastante preocupante porque está generando escasez de alimentos, de medicamentos, de insumos, y además ha puesto lastimosamente en riesgo a muchas personas. He escuchado que tienen oxígeno por unos cuantos días más a algunos hospitales que tienen que ver con el tema de los niños, el tema del cáncer, que hay personas que no pueden viajar a hacerse atender. Entonces ya han fallecido 9 personas. Y pues aquí la gran pregunta es por qué el gobierno, yo digo con o sin estado de excepción, la Constitución es clara, tienen que garantizar la libre transitabilidad en las carreteras, y yo no entiendo por qué, y a pesar de ahora tener un marco normativo que ellos mismos han generado, no lo aplican, ¿no? Sé que hay 72 horas, ¿no? Haces el decreto, tienes que esperar que la Asamblea te apruebe o te rechace, pero no sé qué está esperando. Yo sé que suena bien, ¿no? El diálogo que hay que concertar, pero es como hablar con una pared, ¿no? Si ellos no te responden y solo tienen una misión, entonces ese daño económico, ¿quién lo va a pagar? Y aparte, no solamente el daño económico a nivel macro y micro, hemos perdido la credibilidad, la confianza y las expectativas o los deseos de algunos que querían venir a invertir al país. Mira, antes de estos conflictos, el riesgo del país estaba cerca de los 340 puntos. Ahora está por encima de los 600 puntos. Casi se ha duplicado. Eso quiere decir que los mercados internacionales ven con mucho
yo diría, temor a venir a invertir al país. Inclusive los que nos hemos prestado, perdón, dinero, ven con duda que si vamos a poder pagar no nuestros créditos externos. Entonces, yo creo que una situación catastrófica. En lo Realmente. económico, ¿cómo estabas viendo? Porque al final eran 6 meses en los que se ha subido, digamos, el costo del combustible, que era algo que estábamos todos más o menos de acuerdo, pero el resto ha sido prometer endeudamientos de diversa clase, digamos, hasta llegar al FMI, ¿no? Porque los primeros eran finalistas por proyectos y al final ya se abrió la puerta del FMI y ahí se ha quedado un poco la discusión, precisamente por esto, ¿no? Por este conflicto que hay que afecta a la credibilidad del propio gobierno. Mira, yo creo que el gobierno me da a entender que no tenía un plan estratégico de estabilización y salida de la crisis, porque las medidas que ha tomado, al parecer, ha sido dependiendo de cómo se daban las cosas en el país, ¿no? Los decretos, algunas medidas, perdonazos y demás, ha sido, por ejemplo, ahora eso de reducirse el 50% o generar un fondo para los transportistas, ¿no? Y también un alivio tributario, nuevamente, y además el diferimiento, otro más de lo que ya hubo a comienzo de gestión. Entonces es como que tratar de salvar un poco la situación, pero no hay un plan estructural, ¿no? Pero reitero, yo había calificado en los primeros 6 meses, de hecho, una situación en la cual era positiva, pero muy frágil. Frágil porque no tenía estructura política, gobernabilidad y que además sus medidas eran coyunturales, no se había hecho una medida importante más allá de lo que ha sido la eliminación parcial de la subvención de los carburantes, ¿no? Pero yo ya tuve un temor muy importante cuando en diciembre, ¿no? Cuando ni un mes había cumplido el decreto supremo 5503, se lo abrogó por presiones sociales. Entonces ahí se dio un retroceso importantísimo. Ya han revivido a un muerto, que era la COP, ¿no? Le han dado nuevamente poder, le han dado nuevamente un centro de atención social y que ahora es el que ha marcado en sus 40 días qué se hace o no se hace, ¿no? ¿Quién pasa o no pasa? Y además que si yo tengo órdenes de aprehensión, bueno, me las levantas y si no, no voy al diálogo. Y a pesar que se levantan las órdenes, no fueron al diálogo. Entonces, están generando un daño importante. Yo creo que tuvo un error muy, muy grosero el gobierno de que no ha tenido una buena comunicación con la población, un fallo comunicacional muy importante. Y otro error grave es que se ha olvidado de quienes lo han llevado al poder, ¿no? Claro, de eso estamos hablando, ¿no? Porque al final, claro, ha resucitado un muerto que es los que te han votado, digamos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo solucionamos esto si no es por la vía de las urnas, ¿no? O sea, Sí, yo no quisiera que exista algo anticonstitucional o antidemocrático, ¿no? Porque muchos dicen que renuncie, pero en términos económicos, si un presidente renuncia, y no es que renuncie por enfermedad, ¿no? Sino que renuncie por presión social o conflictividad, es una caída durísima en la economía, va a generar especulación, incertidumbre, la imagen internacional ni qué hablar. Entonces no es lo mejor, ¿no? claro, pero esto, por ejemplo, en la deriva de Luis Arce los últimos 2 años, todos estamos de acuerdo que hacía ahí, ¿no? Cuando no tenía respaldo social ni popular y no podía controlar la economía. No sé si estamos en el mismo ciclo en este momento o lo ves diferente. No, yo creo que esa situación es peor, ¿no? Porque Rodrigo Paz no tiene estructura política ni menos apoyo social. Sí lo tenía en los primeros 3 meses, pero luego hubo una ruptura porque no ha habido cumplimiento de promesas, no los ha incluido de cierta manera en ese programa político y de desarrollo. Se ha inclinado al lado industrial, principalmente al oriente boliviano. Entonces ellos se han sentido traicionados, ¿no? Yo lo sé porque tengo relación con familiares y amigos que han votado y son de esos sectores, de cierta manera, ¿no? De esos sectores sociales. Entonces, ellos han perdido la confianza, ¿no? Y bueno, ya no han visto como un aliado, sino como una persona que los ha traicionado, literalmente, ¿no? Y tú sabes de que hay grupos y movimientos que son muy, en ese caso, yo diría, cuando se sienten traicionados, ya no confían en esa persona, le buscan el pelo en la sopa y ya genera un resentimiento, esa es la palabra que quería decir, ¿no? Y esto pues luego con otros errores que han cometido, la ley de tierras, eso sí también un error, no haber consensuado con los grupos, más allá que era o no con sus luces y sombras la ley de tierras,
pero no han sido tomados en cuenta. Es lo mismo que yo te compro una casa con tu dinero, luego te diga, ¿te gusta tu casa? No, pues tenías que decirme dónde quiero mi casa, cómo quiero mi casa, o sea, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí ha sido un error importante. Y lo que todos sabemos y hemos sido afectados de una u otra manera, la gasolina basura, ¿no? Eso ha sido algo que la gente se ha molestado, por no decir otra palabra, en la cual nos han subido el precio del diésel de la gasolina y aparte que me cobras más caro, me estás dando basura, ¿no? Entonces, y además que no es eso, o sea, has arruinado tu motor, no te han pagado todo, ¿no? O si te pagan, tienes que hacer un trámite burocrático, esa es la queja de los transportistas y choferes, pero ¿quién te paga o te resarce los daños de 30, 60 días o más en los cuales no has trabajado o has trabajado medios? Nadie. O sea, el motor, ya, el arreglo sale 5.000, pero los 15.000 bolivianos o 10.000 que no has logrado lucrar por tener tu móvil parado, nadie te lo paga. Entonces, la gente se ha cansado y eso sí creo lo que ha rebalsado, pero yo creo que no ha sabido administrar, te diría, la crisis. Ahí creo que se aplazó lastimosamente, no ha tenido un equipo político articulador que sí tenía Evo Morales, evidentemente, y también Arce Catacora, que había algunas cosas y mandaban a su gente, ¿no? A resolver, a tratar de calmar, porque si no, pues, si nos vamos a lo que hacía Arce Catacora, con los graves errores en materia económica, lo hubiesen tenido que colgar de la Plaza Murillo, ¿no? Pero no lo hicieron, lograron contener, ¿no? Pero ya con Rodrigo Paz, reitero, ha sido una especie de experimento entre Lara y él, que han asumido el gobierno y han demostrado que no tenían un plan claramente visible y que eso pues les ha pagado factura, y cuando ya incumples promesas y aparte tocas el bolsillo a la gente, que es lo peor, ahí sí que la tienen un costo importante y eso está reflejándose ahora. Gracias, Fernando. Sé que estás muy ocupado con todo esto que tenemos encima. Una última pregunta. ¿Te ha llamado Gabriel Espinosa en algún momento? ¿Has hablado con él? No, antes sí había charlas porque éramos ambos analistas, ¿no? Ajá. Entonces hemos coincidido en unas entrevistas y todo eso. Luego sí ya yo le hablé como secretario para pedirle una reunión. No se ha negado, más bien dijo de que podemos ir a visitarlo. Las puertas están abiertas, pero de ahí que cedan a lo que pidamos es otro tema. Es importante, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser pragmáticos, Jesús, ¿no? Mira, igual la gobernadora se ha reunido ante una semana con Adrián Oliva, a pesar de las diferencias políticas, pero él es, quieras o no, el viceministro de Autonomía, entonces es un lazo, un vínculo político y también de gestión que nos puede ayudar, y nos tendremos que reunir con Rodrigo Paz o con quien sea para buscar gestión y cooperación, sea dentro o fuera del país. Entonces no nos vamos a fiar en camisetas o colores políticos ni nada por el estilo, y cuando viajemos, porque ya queremos viajar a La Paz, hacer un lobby político y financiero con embajadas, ministerios y demás, porque es necesario. Entonces nosotros estamos yendo con la idea de ir a hablar, conversar, dialogar, construir, que nos colaboren nosotros también en ese sentido, sin condicionamientos evidentemente. Va a ser una tarea difícil, pero yo tengo la esperanza que el gobierno nos va a abrir las puertas y que va a buscar colaborar. Yo creo que un poco le saltará el corazón a Rodrigo Paz, como tarijeño que es, y dirá, pues tengo que hacer algo por Tarija, y pues quién mejor que nosotros como gobernación para tratar de que las cosas mejoren. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Pueden dejar sus comentarios en la página, en YouTube, en Facebook, y también sugerencias para próximas entregas. Gracias.